Bueno, entonces lo que habíamos visto la clase pasada y lo que veníamos viendo acerca de teoría ácido-base, todo el tiempo tenía que ver con ácidos y bases fuertes. Es decir, son sustancias que al disolverse en agua se disocian completamente. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo clásico de un ácido fuerte, ¿sí? El ácido clorhídrico. Si yo el ácido clorhídrico, que creo que me está quedando, pero bueno, si yo el ácido clorhídrico, ¿sí? Lo mezclo con agua, se genera una disociación total. ¿Qué quiere decir esto? Se disocia completamente en agua. Es decir, la probabilidad de que el cloruro que queda luego de la disociación y el protón que queda luego de la disociación se vuelvan a juntar y se genere nuevamente ácido clorhídrico es bajísima. Eso tiene que ver con cuestiones energéticas, ¿sí? O sea, siempre tiene que ver con cuestiones energéticas. Es lo que yo en algún punto les había contado acerca del cloruro de sodio también, ¿sí? ¿Se acuerdan que en algún momento de la vida, ya no me acuerdo cuándo, pero yo les comenté que si ustedes ponían cloruro de sodio en agua, se iba a generar, bueno, por supuesto que se iba a disociar el ion sodio del ion cloruro, se disocia, ¿sí? La probabilidad de que el cloruro y el sodio, ¿sí? El sodio como ion, se vuelvan a asociar y vuelvan a generar un cristal es muy baja. ¿Por qué? Bueno, porque entrópicamente es negativo eso, ¿sí? O sea, imagínense que siempre los sistemas tienden a los desórdenes, ¿sí? Tienden a tener entropías altas. Entonces, digamos que no está favorecido la formación de un cristal de ningún modo, ¿sí? Y obviamente la formación del cloruro de sodio obviamente es un cristal, ¿sí? Es una sal. Entonces, esto no está favorecido. Así como les dije eso, así como les dije eso en aquel momento, les cuento que acá pasa lo mismo, ¿sí? No está favorecida la formación nuevamente del cloruro de hidrógeno o del ácido clorhídrico. En este caso, ácido clorhídrico porque estamos en solución acuosa, ¿sí? Entonces, el ácido clorhídrico, por ejemplo, se disocia completamente, ¿sí? Ahora, lo que yo les quiero mostrar, esto es lo que vimos la clase pasada. Lo que yo les quiero mostrar ahora es una situación donde, por ejemplo, vamos a ver un ácido que tiene una disociación parcial, es decir, que no se disocia completamente. Si no se disocia completamente, quiere decir que yo voy a tener, digamos, varias especies en solución y no solamente, como en el caso del ácido clorhídrico, el cloruro y el protón, sino que voy a tener varias, ¿sí? Bien, entonces, voy a borrar esto, si lo dejamos más prolijito, y después si ustedes quieren sacar captura de pantalla o esas cosas que quedan lindas, ácidos, gases débiles. Muy bien, entonces, ácidos y bases débiles. Vamos a ver el caso más obvio, no sé, bueno, no sé si es el más obvio, pero vamos a ver un ejemplo. Si vamos a ver el ácido acético, por ejemplo, que es un ácido, el ácido que forma el vinagre, ¿sí? No sé si sabían que el vinagre es ácido acético al 5%. O sea, el vinagre que ustedes consumen, al fin y al cabo, es un ácido hiperdiluido, es un ácido débil hiperdiluido, ¿sí? Al 5% de hecho. Entonces, el ácido acético es un ácido orgánico, lo habrán visto el año pasado, en orgánica probablemente, pero nosotros lo vamos a, digamos, como a simplificar, ¿sí? Como para que quede más rápido, simplificadito, como así, ¿sí? Le vamos a poner una H que simboliza que esto es un ácido, y la AC que simboliza el acetato, digamos, ¿sí? El ácido acético. Entonces, si yo pongo ácido acético en una solución acuosa, como por ejemplo en el vinagre, lo que va a suceder es que una parte, por supuesto, se me va a disociar, obviamente, ¿sí? O sea, en su respectivo ion negativo, que es el acetato, por supuesto que se va a disociar, ¿sí? Y se me va a disociar también en el protón correspondiente porque es un ácido, ¿sí? O sea que esto va a suceder, obviamente, ¿de acuerdo? Así como sucedía en el clorhídrico, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? El ácido acético tiene la particularidad de que estas, digamos, estas dos especies que quedan en solución pueden volver a asociarse y a generar el ácido acético nuevamente, ¿sí? Y hay una parte de ácido acético que también no llega a disociarse. Es decir, que esto me va a quedar como lo que se llama un equilibrio, ¿sí? Se le pone otra flecha. No sé si alguna vez habrán visto esto, pero esta doble flecha de equilibrio indica que
yo tengo, digamos, la reacción para este lado, que es una reacción de disociación, y tengo una reacción de reasociación, que es para esta flecha de este lado. Por lo tanto, si yo me pongo a pensar, digamos, por ejemplo, en el vinagre, si quieren, ¿sí? O en cualquier disociación, perdón, disolución que tengan de ácido acético, por ejemplo, en agua, ustedes van a tener 3 especies en solución, 3, no como en el ácido clorhídrico que tenían 2. Acá van a tener el acetato correspondiente, ¿sí? Van a tener el protón correspondiente, que recuerden que esto también se lo puede escribir como un ion hidronio, o sea, de este modo, ¿sí? Protón o hidronio, es lo mismo, ¿sí? Pero además van a tener esta especie, que es el ácido acético. ¿Está bien? O sea, ustedes van a tener una parte de ácido acético sin disociarse, básicamente. Entonces, ustedes lo que van a tener es un equilibrio entre las 3 especies, ¿sí? Que no era lo que pasaba con el ácido clorhídrico. De vuelta, les repito ese porque fue justo el que vi, ¿sí? Entonces, este tipo de, digamos, sistemas se los, se los escribe, digamos, se los representa en forma de equilibrios. Primero, ustedes están diciendo que esto es un equilibrio porque le pusieron una doble flecha, eso es lo primero. Y además, después lo que vamos a hacer es vamos a, digamos, vamos a representar este equilibrio y vamos a hablar de una K de equilibrio, ¿sí? Es decir, vamos a hablar de una K, A, ahora les explico qué es esto. Bien. Los equilibrios se representan del siguiente modo. Hay que hacer el producto de los productos, es decir, el producto de la concentración molar de los productos, en este caso de este modo, por protones sobre el ácido acético. ¿Ven? O sea, es el producto de las concentraciones molares de los productos dividido el producto de las concentraciones molares de los reactivos. En este caso, el ácido acético ya. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta va a ser mi Ka. ¿Qué quiere decir mi Ka? La K no es otra cosa que una constante, ¿sí? Es una constante que me va a representar este equilibrio. Ustedes piensen que si yo pongo ácido acético en agua, en un momento dado, digamos, en un momento dado del tiempo, literalmente, este equilibrio va a quedar como un equilibrio, digamos, dinámico, pero va a tender, digamos, a que las concentraciones queden relativamente constantes, ¿sí? Es decir, esto no quiere decir, o sea, los equilibrios no quieren decir que esto me queda clavado y esto no se mueve. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, mientras que una molécula de esto y una molécula de esto, vamos a decir molécula, vamos a decir una especie de esto y una especie de esto, se asocian para generarme nuevamente una molécula del ácido, una molécula del ácido se disocia en estas 2 especies. O sea, por eso les digo que no es que está clavado, no es que no se mueve más el equilibrio, sino que es un equilibrio dinámico, pero que, digamos, que cuando llega a un momento determinado, queda relativamente constante, ¿sí? Por eso es que se habla de equilibrios dinámicos, ¿sí? Igual que, bueno, hay también otros equilibrios dinámicos, no importa, pero es para que entiendan que no es que me queda clavado el equilibrio, ¿sí? Sino que se mueve poco, digámoslo así, de algún modo. De hecho, yo lo que puedo hacer, y lo que se hace, es perturbar los equilibrios. Yo puedo perturbar un equilibrio, por ejemplo, tranquilamente, aumentando la temperatura, la presión, aumentando alguna de las especies, qué sé yo, ¿sí? O ambas. Puedo yo jugar con los equilibrios, puedo yo jugar a modificar los equilibrios también, ¿sí? Pero básicamente el equilibrio queda determinado por esta constante, ¿sí? Es una constante de acidez, se llama. ¿Por qué es constante de acidez? Y bueno, porque el protón está en el numerador, porque es un ácido, porque es la disociación de un ácido, ¿sí? Básicamente. No, básicamente no, arre. No, mentira. Ácidamente. Bueno, entonces así me queda determinada lo que es la constante de acidez. ¿De acuerdo? Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué me importa a mí? Bueno, ustedes recuerden que, por ejemplo, vamos a hacer como una llamadita acá. Cuando nosotros teníamos el ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿sí?
y ustedes tenían que averiguar, no sé, el pH del ácido clorhídrico, cuya concentración es tal, ¿sí? Ustedes lo único que tienen, por ejemplo, si era, no sé, ácido clorhídrico, voy a tirar cualquier cosa, 3 molar. Yo tengo en un botellón, literal, tengo ácido clorhídrico, 3 molar, ponele, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, chicas, díganme el pH del ácido clorhídrico en ese botellón. Bueno, lo único que tienen que hacer ustedes es plantean la ecuación y dicen, bueno, el ácido clorhídrico se disocia completamente en protón y cloruro. Por lo tanto, como la estequiometría es de 1 a 1, es decir, si acá hay 1, acá hay 1 y acá hay un 1, eso quiere decir que si yo tengo 3 molar de ácido clorhídrico, también tengo 3 molar de protones y también tengo 3 molar de cloruros. ¿Sí? Entonces, si ustedes tenían que averiguar el pH, lo único que tenían que hacer era este valor, ¿no? O sea, este valor es el que a ustedes les interesa. Lo ponían en la fórmula, esto lo vimos la clase pasada, ¿sí? Que vimos todas las fórmulas, que era menos logaritmo de la concentración de protones. Bueno, bastante bien me salió, ¿eh? Entonces acá ponían menos logaritmo de 3 molar, y eso les quedaba un pH re bajo, pero no importa, ¿sí? No importa. La cuestión era que, digamos, cuando se trata de un ácido, una base fuerte, es como sencillo el cálculo de pH. Es un cálculo, digamos, que no tiene mucho vuelo, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen que decirme cuál es el pH de una solución de ácido acético, ya no pueden hacer esto. ¿Sí? O sea, les mostré esto para que vean que en el caso de, por ejemplo, de un ácido débil, ya no pueden hacer este razonamiento. Ya tienen que hacer otro razonamiento. Otro razonamiento basándose en qué? En la K de acidez, o sea, en la Ka de esa sustancia. Ya no pueden hacer el mismo razonamiento. ¿Sí? Entonces, imagínense que ustedes siempre tienen que poner la concentración de protones en la fórmula de pH, siempre es lo mismo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que averiguar este valor que está en esta fórmula, y para poder, digamos, para poder tener este valor y ponerlo en la fórmula de pH, deben conocer el acetato, el ácido acético y la Ka que está en ese equilibrio. Por eso les digo que es, digamos, más difícil de hacer, ¿sí? O sea, esto no, digamos, es bastante más difícil de hacer que un ácido una base fuerte, ¿sí? Pero no imposible, obviamente. Bueno, les digo, no, les repito, no, les digo por primera vez. Las Ka, o sea, los valores de Ka son valores tabulados. Y como cualquier constante, por supuesto que depende de la temperatura y de la presión. Como acá estamos hablando de sistemas donde no se modifica mucho la presión, podemos hablar de que la Ka solamente se va a ver modificada con la temperatura. Como cualquier constante, si esto ustedes ya por ahí lo tienen, digamos, de otras materias o de otras cuestiones, saben que las constantes se modifican siempre con la temperatura, ¿sí? Es decir, la K del ácido acético, si ustedes van a una tabla, la encuentran, es fácil, es 1,8 por eso a la -5, de hecho, porque es la que usamos siempre, pero está determinada para una temperatura, eh, supongo que 25 grados, no me acuerdo, ¿sí? Entonces, este valor es un valor que siempre van a conocer, de hecho. Y los demás valores los tenemos que entender en función del equilibrio, ¿sí? Y para entender los valores en función del equilibrio, tenemos que entender equilibrio. Entonces, vamos a volver un poco al power y después vamos a hacer un ejercicio de equilibrio para que ustedes vean cómo se razona, ¿sí? No es difícil de razonar. Siempre hay que razonar, ¿sí? Si ustedes se van a una fórmula, no lo van o sea, yo les cambio, o sea, si ustedes van a una fórmula, yo les cambio algo, ya no lo van a poder hacer. Entonces, siempre se razona. Van a ver que razonándolo lo vamos a sacar re fácil. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, no, está bastante claro. Bien. Entonces, vamos a volver, a ver si puedo. Muy bien. Nosotros sabíamos, esperen que voy a bajar hasta donde hemos llegado. Acá tienen todas las fórmulas, tienen todo, cuando quieran, no sé si estuvieran haciendo algún ejercicio o algo, pero ya, ¿sí? Bien. Acá están los ácidos fuertes, bueno, los débiles. Esperen que yo quería ver. Acá habíamos llegado, ¿sí? Hasta valoraciones.
Esperen. Ah, igual no, está bien. No, no tengo ninguna, no tengo, perdonen, no tengo ningún ejercicio para hacer de ácidos y bases débiles. Entonces lo vamos a hacer nosotros. Perdonen, pensé que había un ejercicio. ¿Me alcanzó la guía del CS? ¿Está ahí? Por favor. Estaba segura que teníamos algún ejercicio acá, aunque sea planteadito, pero bueno, no. Saben que voy a buscar, lo voy a copiar y lo hacemos. ¿Sí? Y después vemos esos últimos conceptos de anfóteros y eso que no tiene mucha dificultad eso, tranqui. Un cachito. Para que vean que yo saco los ejercicios de acá, ¿sí? Para que vean, consta que lo saco de acá. De hecho, cuando armo exámenes, todo, lo saco, digamos, la idea y la lógica de los ejercicios, siempre la saco de la guía del CBC. Nunca hago, o sea, siempre el nivel es este, ¿sí? Eh, vamos a hacer uno sencillito, lo voy a escribir primero, ¿sí? Se dispone de una solución de ácido acético, justo estábamos con el ácido acético. Ya me perdí. Bien, esperen que lo voy a copiar exactamente como está y les digo qué es lo que vamos a hacer. pK igual 4,35, 0,0100 molar y me pide calcular 2 puntos y me pide pH. Bien, me pide calcular entonces la concentración. Bueno, lo pongo entre paréntesis porque no sé cómo ponerlo, no sé cómo hacer un corchete acá, pero sí, o sea, la concentración de hidronio, me pide pH y me pide pOH. Estas son las tres cosas que me piden. Bien, entonces, hagamos este ejercicio. Les digo cuál es, así ya lo tienen después si lo quieren hacer ustedes. Es el 723. La guía del CBC está buena porque tiene los resueltos, o sea, tiene los resultados. Eso es lo mejor de la guía del CBC. Por eso que yo siempre se las mando. Porque son ejercicios sencillos, pero lindos, o sea, con un nivel lindo, y tienen los ejercicios, la resolución. Entonces dice, se dispone de una solución de ácido acético y les da un pK, 0,0100 molar. Y les pide que calculen pH, pOH, o sea, una vez que saben uno de estos, ya después los demás salen solos, o sea, ¿sí? No. Una vez que sepamos hacer, por ejemplo, el primero, ya pH y pOH sale por lógica, ¿sí? Así que no se preocupen. Bien, lo primero que hay que pensar es en el ácido acético, ¿sí? El ácido acético es un ácido orgánico, que si quieren lo pueden escribir de vuelta, como les dije recién, así. Si no pueden escribir todo el ácido, es un ácido de 2 carbonos, ¿sí? Como ustedes quieran. El ácido acético va a tener una disociación parcial. Recuerden, yo ya se los dije esto el otro día, pero se los repito, recuerden que ácidos fuertes y bases fuertes son muy poquitas, o sea, son pocos. Por lo tanto, ustedes tienen que tener en su mente los que son fuertes y después todos los demás son débiles. ¿Me entienden? O sea, eso es como bastante simple. ¿Sí? No se tienen que aprender todos los débiles, porque justamente todos los débiles son todos los demás. Entonces, tengo el ácido acético con disociación parcial, por eso es que hago la doble flecha. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a plantear la K de equilibrio, ¿sí? Planteo la K. Obviamente que si esto fuera fuerte, yo no voy a plantear una Ka porque no tiene sentido, ¿sí? ¿Existen las Ka para los ácidos fuertes, bases fuertes? Sí, pero son ridículamente grandes, o sea, no tiene sentido, ¿sí? Bien, entonces Ka, recuerden que es la concentración del acetato por la concentración del protón sobre el ácido acético. Ahí está. Muy bien.
Entonces ahora, si yo tengo que calcular la concentración de protones, tengo que calcular esto. Yo tengo que calcular, ay, no lo tendría que haber hecho acá. No lo puedo, a ver, seleccionar a esto acá. Por ahí si lo puedo seleccionar, lo tiro para acá. ¿Y cómo hago para que todos se me vayan? Ay, qué hermoso. Mirá lo que es esto. No lo puedo creer. Lo vamos a poner acá abajo, porque justamente tengo que hacer un razonamiento acá y me he quedado mal. Bien. Recuerden, de vuelta, lo que tienen que averiguar es esta cantidad, ¿sí? La cantidad de protones. ¿Qué pasa con la cantidad de protones? Para poder averiguar esto, deben conocer la Ka, la concentración de acetato y la concentración del ácido acético. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para saber todo eso? Bueno, primero que ustedes tienen el pKa, ¿sí? Y el pKa no es otra cosa que una función matemática. Es decir, siempre que ustedes le pongan una P adelante a algo, eso quiere decir menos logaritmo de algo. ¿Sí? O sea que el pKa no es otra cosa que el menos logaritmo de la Ka. ¿Sí? Entonces, si ustedes saben el pKa, para saber el Ka, lo que tienen que hacer es esto. Para saber el Ka, ¿sí? O si quieren, pueden hacer, bueno, es a la menos, no sé cómo escribirlo para que quede mejor. O sea, si ustedes tienen el valor del pKa, para saber cuál es el valor del Ka, lo que deben hacer es, como ya les dije recién, digamos, el P es 10 elevado a algo. Eso significa hacerle la función P. Entonces, si quieren saber cuál es el valor de K a partir del pK, tienen que hacer 10 elevado a la menos 4,75. O sea, la inversa del logaritmo. Y hacen el negativo porque es menos logaritmo. ¿Sí? Entonces, si saben el pK, para averiguar el K, lo que deben hacer es 10 elevado a la menos 4,75. Es una cuestión matemática. ¿Sí? Y de ahí sacan el valor de la K. De hecho, el valor de la K para el ácido acético y toda esta cuestión, ya les dije hoy, es como uno bastante obvio porque lo usamos mucho. Es como que ya lo sabemos. Si quieren ustedes háganlo con la calculadora para quedarnos tranquilos, pero es este el valor. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ya tenemos uno de los valores que les dije que necesitaba. Ahora, los otros valores no los tengo. No tengo ninguno, de hecho, no tengo ningún valor. Entonces, ¿cómo vamos a poder sacar esos valores? Gracias al dato de la concentración del ácido. Fíjense que la concentración del ácido es 0,01 molar. Vamos a dejarlo así, no le vamos a poner todos esos otros ceros. Esto es inicialmente. Inicialmente, yo del ácido tengo 0,01 molar. Y de protones y de acetato, inicialmente tengo 0. O sea, inicialmente no tengo nada. ¿Sí? Ahora, en un momento determinado, o sea, cuando este ácido acético empiece a disociarse, que se disocia parcialmente, pero se disocia un poco, una parte de esto se va a disociar. ¿Qué parte de esto se va a disociar? Y una X, que yo no conozco, una cantidad determinada. Estequiométricamente, esta cantidad de ácido acético que se va a disociar es la misma que se va a formar de protón y de acetato. Estequiométricamente hablando, ¿sí? O sea, esto es porque esto es así. Porque acá hay un 1, acá hay un 1 y acá hay un 1. ¿Sí? Si acá hubiera un 2, por ejemplo, en el ácido sulfúrico, si lo tienen el ácido sulfúrico en la mente, el ácido sulfúrico por cada, digamos, molécula de ácido, hay una disociación de 2 protones. Por lo tanto, acá tendría que haber un 2. Por lo tanto, acá tendría que haber un 2X. ¿Sí? Pero bueno, no importa. Si quieren, cuando hagamos algún ejercicio con el sulfúrico lo van a ver, pero es una cuestión de ir siguiendo los pasos. En este caso se disocia X y se genera X y X, básicamente porque la estequiometría es una. ¿Sí? Bien. Entonces, en el momento del equilibrio, esto es de vuelta, esto es en un momento inicial. Esto es lo que se va a disociar y lo que se forma, y ahora vamos a plantear un momento de equilibrio. En el momento del equilibrio, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber 0,01
molar de ácido acético menos esa X. ¿Sí? O sea, fíjense cómo yo lo estoy planteando. Esto es lo que había al principio, esto es lo que se disocia, por lo tanto en el equilibrio va a haber lo que había al principio menos lo que se disocia. ¿Qué es lo que va a haber de protones? Y bueno, de protones en el equilibrio va a haber esa X, que es lo que se formó. Y de ácido acético, ¿qué va a haber? Y también una X, que es lo que se formó. Entonces, fíjense ahora que tenemos como una especie de, ¿lo que es? Bueno, fíjense que tenemos como acá importante esta información, que es la información del equilibrio. ¿Ven? Esto es lo que yo necesitaba. Esta información que está acá es la que yo voy a meter, ¿dónde? En la fórmula. Y es la que a mí me va a permitir, ¿sí? Averiguar lo que yo tenga que averiguar. Entonces, vamos de vuelta. Fíjense que yo tenía la Ka, ¿sí? Que es la K de equilibrio, que era este valor. Si quieren hacerlo después a esto, para que vean que da esto, ¿sí? Y ahora yo tengo valores de ácido acético, de protones y de acetato en el equilibrio, porque fíjense que esto, o sea, esta K que yo estoy planteando acá, qué finito, esta K que yo estoy planteando acá, es una K que está planteada en el equilibrio. ¿Sí? Esto, perdonen que tengo, esta K es una constante de equilibrio. Por lo tanto, si yo voy a poner valores acá, de acetato, de ácido acético y de protones, van a ser los valores que me arroje esta última línea, que es la del equilibrio. Entonces, fíjense, K ya lo sacamos. Acetato, ¿cuánto tengo de acetato? X. ¿Ven? En el equilibrio, ¿cuánto tengo? X. Entonces pongo X. Por. De protones, ¿cuánto tengo? X. Por lo tanto, pongo X. Dividido. De ácido acético, ¿cuánto tengo en el equilibrio? Y bueno, tengo 0,01 molar, o como quieran, si quieren no le ponemos el molar y ya, menos X. ¿Ven? Entonces acá lo que me quedó es una cuadrática, básicamente. ¿Sí? Esto me quedó una cuadrática. Porque fíjense, yo esto que está acá abajo lo puedo pasar multiplicando para este lado y ya me queda una cuadrática. ¿Sí? No hay mucho más, mucha más cuestión. Miren, yo lo voy a hacer, si quieren, lo hago acá. Hay dos maneras de hacer esto. O sea, hacerlo como la cuadrática, como corresponde, digamos, ¿sí? Es decir, pasar 0,01 por 1,8 por esa a la menos 5, o sea, hacerlo bien, bien, bien como corresponde, como una cuadrática, o lo que se puede hacer para hacerlo más rápido y teniendo en cuenta algunas consideraciones, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a hacer ahora como para que salga más rápido, pero básicamente, digamos, uno puede hacer toda la cuadrática y ya, ¿sí? Esto se hace bajo ciertas circunstancias. ¿Qué se hace? Esta X que está acá no se la tiene en cuenta, ¿sí? Es como que no se tuviera en cuenta esta disociación de acá, de esta X, ¿sí? Pero, o sea, de vuelta, es una afirmación que yo hago eh, y lo tengo que aclarar, ¿me entienden? O sea, ustedes pueden hacer este ejercicio así como está, pero tendrían que decir, bueno, yo considero que la disociación del ácido es muy, muy baja, por lo tanto, esta X que se corresponde con la disociación del ácido, yo la voy a simplificar y no la voy a tener en cuenta. Si ustedes hacen ese razonamiento, está bien, pueden seguir. Y ese razonamiento después se tiene que salvar igual, pero bueno, no importa. Por ahora lo vamos a hacer así. Si yo hago este razonamiento y no considero la disociación del ácido acético, ¿sí? La cuenta me queda una pavada. Fíjense lo que me queda la cuenta. Lo pongo ahí. Ahí bien. La cuenta me queda re sencilla porque me queda 1,8 por esa a la menos 5 por 0,01. O sea, lo hago. Me queda 1,8 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Bien. Y eso va a ser igual a ¿qué? A x al cuadrado.
¿Me van siguiendo? Se había ido Maylene. Ahí está. Ah, no, paren. Ah, sí. Bien. Entonces, este cuadrado que está acá, yo lo voy a pasar para el otro lado como una raíz. Bueno, me quedó medio fea la raíz, sí, pero se entiende. Muy bien. Entonces ahora hago esta raíz y me queda 4,24 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Bien. Entonces, este no es otra cosa, o sea, este número que me acaba de dar, no es otra cosa que el valor de la molaridad. ¿Sí? O sea, es el valor en molar de la X. ¿Y la X qué era? La X era tanto la cantidad de protones como la cantidad de acetatos. O sea que la X es cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ya sé cuánto vale la X, sé cuánto vale la concentración de hidrógeno. ¿Sí? Porque los hidronios, recuerden que yo le pongo protón, pero es como para simplificarlo, porque esto en realidad es un hidronio. Recuerden que el protón así solo no está, sino que es el agua que tomó un protón. ¿Sí? Siempre recuerden eso, que cuando, o sea, cuando se disocia un ácido, el ácido libera su protón, pero alguien lo tiene que tomar. No es que queda solo ahí dando vueltas, sino que lo toma el agua. Por eso es que el agua queda, digamos, protonada. ¿Sí? Me queda como forma de hidrógeno. Bien. Entonces, fíjate que acá me queda el hidronio con esta concentración, 4,24 por esa a la menos 4. Acá ya estamos contestando la primera pregunta. Y después tenemos que contestar pH, que pH ustedes saben que obviamente lo que tengo que hacer es el menos logaritmo de 4,24 por 10 a la menos 4. Ya se los hago. Me da 3,37. 3,37 tiene sentido. O sea, yo lo que les pido siempre cuando hacen este tipo de ejercicios, parece una estupidez, pero siempre les pido coherencia en los resultados. O sea, si yo les doy les digo que tienen una disociación de ácido acético y les doy valores, no importa, tal concentración, tal pKa, bueno, listo. Y ustedes en una respuesta me dicen que el pH es, no sé, 10, o sea, lo que está sucediendo ahí es que estamos teniendo un problema de concepto grave, porque aunque sea una solución muy diluida, por ejemplo, que podría ser de un ácido, ¿sí? Aunque esté recontra diluido, sigue siendo un ácido. ¿Se entiende? Entonces nunca el pH podría ser un pH mayor a 7, por ejemplo. ¿Sí? O sea, esas son las pequeñas cositas que yo siempre quiero que ustedes tengan en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, si yo miro un examen, ¿no? Y imagínense que sea este ejercicio, que podría ser un ejercicio de examen, por ejemplo. Y ustedes el pH me lo informan como, no sé, 9,15, yo ya tengo que pensar que no están razonando, porque nunca me podría dar un pH básico, aunque la solución ácida sea muy diluida. ¿Sí? Creo que algo hablamos la clase pasada, como, no me acuerdo si les di el ejercicio, si no, bueno, hoy se los voy a nombrar de nuevo igual, y van a ver ese detalle que les di. No importa, después lo veo. Bueno, entonces tengo pH que es 3,37. ¿Y se acuerdan cómo sacar el pOH a partir del pH? Hacemos primero. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Mazo, ¿no? ¿Nunca? ¿Jamás? Yo por mi parte, profe, me estuve poniendo al día y no, me vendría ¿No? bien el repaso. Está bien, no hay problema. El pH y el pOH están relacionados por el 14, ¿sí? O sea, 14 es igual a pH más pOH.
14 es igual a pH más pOH, ¿sí? O sea, ustedes ya recuerden, a ver, esto viene, si miran el video, no porque no se los quiera repetir, sino porque en el video está como súper, porque desglosamos bien todas las fórmulas, yo les fui mostrando de dónde viene cada fórmula, ¿sí? Recuerden que el 14 viene de 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Y recuerden que la concentración de protones, se me va a terminar la clase, la concentración de protones y la concentración de OH eran 1 por 10 a la menos 7 cada una, entonces si yo lo multiplicaba me quedaba 1 por 10 a la menos 14, y si a todo le aplicaba el menos logaritmo me quedaba esto, esta cuenta, ¿sí? Así, de este modo. Entonces, para sacar el pOH a partir del pH, lo que hago es 14 menos 3,37, y eso me da el pOH, ¿sí? Lo voy a hacer, si me alcanza el tiempo. Me da 10,62. Anótenlo rápido si quieren, porque ya se termina y vuelvan a meterse, ¿sí? Igual, pero ese es el pOH. 10,62, ¿sí? Esta es una de las fórmulas que hablamos la vez pasada. Ay, qué bueno que me dio el tiempo. Bueno. Bien. Entonces, esto es un ejercicio completo.